Capítulo 2. A los 7 años ingresé a la escuela pública. Mamá no tenía dinero suficiente para costear un colegio de monjas remilgadas e hipócritas. Además, aunque lo hubiese tenido, era imposible que entrara por el simple y fatídico hecho de ser hija natural, bastarda en otras palabras, para dejarnos de rodeos, como dirían ellas. María Eugenia Castillo, ese era mi nombre y mi único apellido. A menos de que me casase, no encontraría manera de obtener el segundo. Mi padre jamás nos reconocería. Éramos solo un par de accidentes en medio de sus trotes con mi madre. Nunca lo llamamos papá, no lo merecía. En el transcurso de los 5 años en los que le hacía visitas nocturnas y semanales, no se detuvo a conversar con nosotros. A Eduardo al menos le acariciaba la cabeza al entrar a casa, mientras se aflojaba el cinturón. A mí, ni siquiera eso. No sentía la necesidad de sus caricias. Solo una vez recibí un beso de su parte y rogaba para que no volviese a suceder. Me ignoraba. Le era molesta mi presencia, aunque a mí tampoco me agradaba la suya. Pasé algunos años preguntándome por qué solo Eduardo le era simpático. La única respuesta lógica que encontraba era lo que rondaba mi cabeza desde la infancia. Yo no era hombre. Por eso él jamás me quiso. Una simple cuestión de sexo me negaba el derecho de obtener cariño en el mundo. Cierto día mi madre se emborrachaba en el umbral a la espera de su amante. Era casi la medianoche, su amor ya no vendría y el ron se había acabado. Llamé a mi hermano, juntos intentábamos llevarla a su habitación. Iba semidormida, pero alzó la cabeza repentinamente con violencia. Miró a ambos lados y al reconocerme sostuvo sus ojos perdidos en mí. ¿Ya ves por qué Jorge no vino? ¿Qué importa? No, claro que importa. Tu papá no vino por tu culpa. Eso confirmaba mis sospechas. Yo no era hombre, por eso no le era simpática. Tampoco era una mujer adulta y guapa, para que pudiese acostarse conmigo, porque mi mamá ya no estaba para esos labores. Había engordado, tenía los dientes curtidos por el tabaco, despedía un olor fétido debido al consumo del alcohol. Además, ya no era tan joven y sus arrugas eran notables. No me imaginaba cómo papá podía acostarse con ella semanalmente. Supongo que se tapaba la nariz, aunque es probable que los deseos trasciendan los hedores. En su juventud fue muy hermosa, cosa que yo no sería, al menos no como ella. Así que me encontraba en una encrucijada. Jorge no te quiere porque te pareces a él. Son idénticos, son igualitos, igual de feos los dos. Por eso yo solo quiero a Eduardo. Grabé sus palabras. Esa noche dormí pensando en ellas. Estaba decidida a esperar a ese hombre todo el día, solo para observar su rostro con detenimiento y comprobar si lo que ella decía era verdad. Estuve a la expectativa por una semana. Vigilaba a mi madre, sus gestos, su ropa, su olor de hembra en celo. Si se sentaba en la puerta apestando a perfume barato y tabaco. Esa sería mi mejor señal. La espera culminó un domingo. Me senté a su lado al caer la tarde. No tuve que esperar mucho. Llegó temprano, lo supe porque ella no había probado ron. Me saludó sin mirarme, se quitó el cinturón con una destreza que solo la práctica puede enseñar. Lo observé con detenimiento hasta que entró a la habitación y cerró la puerta. Era verdad lo que mi madre decía, era muy parecida a él. De él heredé la tez morena, la nariz aguileña, los labios finos y las orejas pequeñas. A simple vista no nos parecíamos mucho, pero si observaban con detenimiento, la semejanza era indudable. Por ello no soportaba verme. Mi rostro era su vivo reflejo, la prueba fehaciente de su idilio. Pasados algunos años, me enteré de que él era casado y que mamá no era más que un capricho algo longevo, una aventura, que duró más de lo que debería haberlo hecho. Éramos el fruto de esa mórbida cópula. Llevábamos la marca de bastardos en la frente. Era algo irrefutable, imposible de ocultar.
A ella no le interesaba nada más que ser la concubina de Jorge, a costa de su reputación. No importaba cuánto tardara en maquillarse, ni qué ropa usara, daba igual. Mi padre no notaba nada que estuviese arriba de su cintura. Él no le engañó, no pronunció palabras dulces para traerla a su cama, no hizo vacías promesas de divorcio, ni patéticos juramentos de amor eterno. Fue claro, sexo solamente. Tampoco fue el primero en violentar su pureza. Podría apostar a que no la tenía intacta al conocerlo. Jamás comprendí su actuar. Ella podría haberse casado con cualquier hombre decente, pero dejó que mi padre se llevara sus mejores años. Lo amaba de una manera obsesiva, enfermiza, asquerosa. No le molestaba en lo más mínimo ser su amante. De buena gana lo hubiese sido para toda la vida. Todos en el pueblo sabían de su condición de meretriz, así que no tenía nada que perder. Pero no sería joven para siempre. Pasarían unos años para que Jorge se cansase de ella y la abandonara sin la menor lástima. No lo culpo, yo hubiese hecho lo mismo. Una de las cosas más indignantes era que ellos no conversaban. La mayoría de las veces ella preparaba cena exclusiva para Jorge y él no prestaba el más mínimo interés por la comida. Después de haber hecho las respectivas piruetas sobre la cama, probaba 2 o 3 bocados. Luego se marchaba sin despedirse. La sola visita de mi padre, pese a su innegable indiferencia, era suficiente para que ella y sus ganas se tranquilizasen por una semana. Pero hubo semanas, casi meses, en los que él no aparecía. Todo se volvía un caos. Dejaba de comer, lloraba por los rincones, fumaba violentamente, bebía hasta emborracharse. Una de las cosas más indignantes era que ellos no conversaban. La mayoría de las veces ella preparaba cena exclusiva para Jorge y él no prestaba el más mínimo interés por la comida. Después de haber hecho las respectivas piruetas sobre la cama, probaba 2 o 3 bocados. Luego se marchaba sin despedirse. La sola visita de mi padre, pese a su innegable indiferencia, era suficiente para que ella y sus ganas se tranquilizasen por una semana. Pero hubo semanas, casi meses, en los que él no aparecía. Todo se volvía un caos. Dejaba de comer, lloraba por los rincones, fumaba violentamente, bebía hasta emborracharse. Ambos soportábamos en silencio esos cuadros lamentables salpicados de lágrimas y vómitos. Sabíamos que al acabarse el ron podríamos llevarla a la cama. Muchas veces dejaba de trabajar, la resaca no se lo permitía. Comíamos no por la misericordia de Jorge, que raras veces daba unos cuantos billetes, ya que nosotros éramos incapaces de mendigarle algo de dinero. Vivíamos del trabajo de mi madre, una simple costurera. La mayor parte del dinero ganado lo gastaba en sus reservas de alcohol. Lo poco que quedaba en alimentos, nada lujoso ni diferente. Comíamos lo mismo cada día. Nos vestía con las tiras de tela excedentes de los trajes que elaboraba. La mayoría de nuestra ropa era un estampado a relieve. Sobrevivíamos también con algo de dinero que mi abuela le enviaba mensualmente, además de algunas ropas viejas. Ni mi hermano ni yo conocíamos a nuestra abuela. Sabíamos que vivía muy lejos, que nos enviaba dinero. Para nosotros eso era suficiente. Le preguntábamos a mi madre sobre ella, pero se molestaba cuando la mencionábamos. Al parecer no le era muy simpática. Cuando fui mayor, indagué un poco al respecto. Supe que la abuela había sacado a mi madre de su casa al descubrir su amorío con Jorge y al saberla embarazada de Eduardo. María Antonia Castillo Peñalba, ese era el nombre de mi madre. En su juventud fue una bella mujer, delgada, de suaves facciones y piel blanca, al igual que mi hermano. Tenía una bella nariz romana, larga pero no en exceso, de labios gruesos, ojos grandes, vivos, adornados por unas hermosas cejas arqueadas. No me es difícil imaginármela en su apogeo,
Puedo suponer que su mirada era segura y cautivadora, de andar ligero pero erguido. Tenía el cabello castaño igual que Eduardo. Ella y él eran muy parecidos, al igual que mi padre y yo. María Antonia tuvo muchos pretendientes, algunos novios, todos con intenciones de casamiento, pero no aceptó a ninguno. Era la tercera de 5 hermanos, la única mujer, de una familia pobre, pero de hombres trabajadores. Mi abuelo murió joven, dejando viuda a mi abuela a temprana edad. Ella se hizo cargo de la familia, también era costurera, un negocio que por motivos de pobreza se convirtió en una industria familiar. Uno de sus mayores sueños era ver casada a su única hija, pero no contaba con que mi madre tendría otros planes. María Antonia conoció a Jorge en una fiesta que se realizaba en el pueblo. Mi padre no tuvo que hacer mucho para llevársela a la cama esa misma noche. Ella se entregó sin problemas, sin garantías de un mañana. Siguieron encontrándose paulatinamente en hoteles. Pasaron algunos meses de encuentros furtivos sin que mi abuela lo supiese, pero sucedió lo inevitable. Su hija estaba embarazada y ellos no sabían de quién. Ella no dijo jamás quién era el padre de su hijo, así que mi abuela no tuvo más opción que sacarla de la casa, para evitarse la vergüenza del nieto ilegítimo de su única hija. Sus hermanos investigaron quién era el misterioso amante de María Antonia, para obligarlo a casarse con ella. Buscaron por todos los rincones, preguntaron a los conocidos, interrogaron una y otra vez a su hermana, la golpearon hasta hacerla sangrar, pero no lograron descubrirlo, jamás habló. Así que mi abuela la envió muy lejos, la recluyó a una pequeña casa de concreto a medio terminar. Esa era su única herencia y su castigo sería sufrir sola las labores del parto. Le correspondía inventarse alguna historia que explicase el origen del niño y el paradero del padre. Jorge tardó un par de meses en descubrir su nueva vivienda. La visitaba semanalmente, como lo haría por varios años. Se fue algún tiempo al extranjero. Volvió cuando yo tenía 4 años. Eduardo no lo recordaba y yo no lo conocía. Se había marchado dejando a mi madre embarazada. Me esperaba a mí. Mis primeros años fueron terribles. Apenas me cuidaba. Detestaba verme porque le recordaba a Jorge, como si yo tuviese la culpa. Se merecía lo que le sucedió, o en realidad no. A decir verdad, se merecía algo peor. Pasó mucho tiempo para que Jorge decidiese dejarla. Era cuestión de esperar a que acabase ese amancebamiento, porque había durado mucho más de lo necesario. Fue un idilio prolongado por 15 años.